Testimonio del día viernes 30 de abril. Cristo ha resucitado y hoy nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un camino para ser caminado, una verdad para ser conocida y una vida para ser vivida. Y damos gracias a Dios por la obra que está haciendo en nosotros. Bienvenido al programa Testimonios. Hoy tenemos a un hermano muy especial. Preséntese, por favor, hermano, a la comunidad. Muy buenas noches. Mi nombre es Rosendo Lara Espinosa. Rosendo, hermano, muy bienvenido. Muchas gracias, padre, por invitarme. Miren, Rosendo es parte de nuestra comunidad. Lo conocí a partir de que vivió él el retiro de Jornada de Vida Cristiana. He visto la obra de Dios en él y por eso está invitado. Nos va a dar testimonio de que Cristo está vivo y está actuando en cada uno de nosotros. Comencemos ese programa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, nos ponemos ante tu divina presencia para agradecerte de todo corazón por el don de la vida, por este programa y por tantos medios que tú usas para tocar nuestro corazón, llamándonos a la conversión y a la santidad. Señor, te pido que unjas con el don del Espíritu Santo a este hermano nuestro. Tócale el corazón para que siga sanando. No lo sueltes de tu mano. Concédele la gracia de poder experimentar en cada acontecimiento de su vida tu presencia. Y a cada uno de nosotros, Señor, danos el don del Espíritu Santo. Danos ese fuego que necesitamos para mantener encendido el amor en nuestro corazón. Danos la gracia del Espíritu Santo para poder ser impulsados a seguir este camino marcado por la cruz. Danos, Señor, el don del Espíritu Santo para que podamos permanecer de pie en el momento de la tormenta, en el momento de la prueba. Y danos la gracia de disponer nuestros sentidos para recibir ese regalo del testimonio que nos quiere dar nuestro hermano en tu nombre. Te lo pedimos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Adelante, hermano. Como yo les decía, hermanos, mi nombre es Rosendo Lara Espinosa. Soy originario de un pueblito perteneciente al municipio de Medellín. Soy el mayor de 4 hermanos. Mi padre, Tuderto Lara Castro, y mi madre, Josefa Espinosa García. Desde que nacimos vivimos en ese rancho. Es un pueblo. Siempre, para gloria de Dios, siempre fuimos muy humildes, pero el ser humilde nunca nos quitó la alegría, la felicidad. Nacimos entre la pobreza. Para mí, mis tiempos de mi niñez fueron muy hermosas, porque era tanta la humildad que no sabíamos que había cosas hermosas, cosas fuera de lo normal, ¿no? Y me acuerdo que eso a mí siempre me movía, que luego mi madre agarraba, era tanta nuestra pobreza que agarraba una gallina, porque no había para comer ese día, y nos decía: chamacos, váyanse a buscar, a ver a quién encuentran, vayan con su tía, porque mi tía era la dueña de la tienda. Y nosotros nos íbamos con una gallina y llegábamos a comprar. Y cuando llegábamos a comprar, y que no nos querían no nos querían cambiar la gallina por las cosas para comer. Esas partes, como un hijo, como un niño, pues como quiera uno como niño siempre come lo que sea, ¿sí? Y como siempre estábamos acostumbrados a lo que hubiera. Y pues así fuimos creciendo. Nuestros hermanos, entre nuestra niñez, fuimos creciendo. Y llegó el momento donde tuvimos que salir. Tanta era la pobreza porque mi papá se dedicaba a la ordeña, y de ahí vivíamos. Tomábamos leche, la comida de un campo. Y era tanta la necesidad de nosotros que a mi papá le ofrecieron un trabajo en Veracruz. Pues vámonos para Veracruz. Imagínense un niño de rancho en medio de la sociedad en la ciudad. Llegamos como bichos raros. Pues me acuerdo que a mí no se me olvida esa anécdota, ¿no? De que
Cuando llegábamos, pues llegábamos como en el rancho, somos libres, corriendo en el monte y todo, ¿no? Llegábamos a jugar fútbol a la calle. Yo su servidor, yo jugaba sin zapatos. Yo me ponía a patear el balón sin zapatos, ¿no? Y cada vez las mismas amigas también me pusieron de apodo en ese tiempo. Me decían, a lo mejor, si Dios quiere, a lo mejor, y esos chavos de aquellos tiempos llegan a ver videos, si Dios lo permite, y se acuerdan de aquel ranchero bruto que llegó a jugar fútbol con ellos. Y así me decían, el ranchero bruto, porque la verdad así eran, ¿no? Pero yo era mi niñez, yo era feliz. Yo me acuerdo que yo vivía mi niñez, la viví de tal manera que para mí no es como hoy, que hoy todo pedimos en riquezas, en telefonía, ¿no? Y me acuerdo también que en esos tiempos mi padre, y esperábamos el domingo con ansias. Digo, hermano, tanta era la pobreza de que esperábamos con ansia. Mi papá nos daba 50 centavos de domingo. Era una fiesta para nosotros esos 50 centavos. Y llegábamos a gastar, ya teníamos hasta el lugar donde la comida predilecta mía era una cocada, cada domingo. Era una cocada que me acuerdo que costaba 30 centavos. Me quedaban 20 centavos para la semana. Y era cada domingo, ya nos daba mi papá los 50 centavos de domingo y vámonos, decíamos, yo era el mayor, yo era el que llevaba y de eso teníamos, mis hermanos, el más chiquito estaba pequeño, ¿no? Y en ese tiempo éramos 3 hermanos todavía, y nos íbamos los 3 a comprar las cosas, ya llegábamos, pero nos fuimos criando de tal manera que podíamos sobreviviendo entre nuestra necesidad. Llegado el momento que yo no cómo me acuerdo, ¿no? Y ahora veo que al paso de los tiempos veo la misericordia de Dios tan grande en mi persona. Me acuerdo que le comentábamos que éramos tan humildes, que a mi papá la casa que le prestaron para vivir era una casa en medio de un hoyo. Vivíamos en la colonia 21 de abril, en la calle de Cortés, entre Juan Soto y Carlos Cruz. No, era calle 5 entre Cortés y Juan Soto, perdón. Ahí vivíamos. Teníamos una calle arriba, una loma, y una loma por este lado. Imagínense una casa en medio de esa loma, ¿no? Cuando venían los tiempos de agua, ya le pensábamos cuando venían los tiempos de aguas. Nos íbamos, me acuerdo que mi mamá ahorita nos ponemos a platicar y es la risa de la familia. Que yo me acordaba, como yo era el mayor, yo me ponía a llorar. Yo me ponía a llorar porque eran tantos los aguaceros que llovían y el agua se metía porque la casa era de madera. Y nos poníamos a subir las camas, a calzarlas y las levantábamos, pero nosotros andábamos con el agua casi a la cintura o arriba al pecho. Todo era en tiempo de agua, esa era nuestra vida. Era nuestra vida y así la llevábamos. Pasaban esos tiempos, entonces yo me acuerdo que cómo lloraba, yo le decía a mi mamá que eso cómo se ríen actualmente, ¿no? Cuando, ay mamacita, aquí nos vamos a morir, nos vamos a ahogar aquí, si sigue lloviendo nos vamos a morir aquí. Y pues, ahí fuimos creciendo, pues éramos chavos todavía, ¿no? Y de antemano, pues ya las raíces que traíamos, yo en ese tiempo yo no me daba cuenta todavía muy bien de lo que eran las raíces de mi padre, cómo era mi padre, cómo era. Poco a poco fui creciendo, fuimos madurando y nos fuimos dando cuenta de muchas cosas, ¿no? De que pues mi padre era como muy machista, era muy duro, él era lo que se hacía, lo que él decía, y para mí, pero yo como él era esa forma de ser con mi madre siempre fue una persona, pues eso no lo sabíamos, éramos unos niños, éramos unos chavos que eso no nos corría, nosotros no vivíamos nuestra etapa, era nuestra felicidad en el momento. Fueron corriendo los tiempos y nos fuimos dando cuenta de muchas cosas, de cómo mi padre trataba a mi madre. Empezamos a ver las cosas y nuestro corazón empezó a ver cómo lo que vivíamos, ¿no? Y al paso del tiempo, de ahí nos salimos, de ahí nos fuimos viendo mi hermano que me sigue a mí y yo, que era lo que nos empezábamos a dar cuenta de lo que era nuestro entorno familiar, ¿no? Vimos viendo que no era todo felicidad como lo veíamos nosotros entre nuestra niñez. Y empezamos a analizar cómo era mi padre. Porque mi padre, nosotros cuando vivíamos en el rancho, lo disfrutábamos cada 15 días que iba a visitarnos. Pero aquí ya era diferente, aquí ya lo vivíamos todos los días.
Ya empezamos a ver cómo era nuestro padre, que con nosotros era una belleza. Yo con él no podía decir nada, pero con mi madre era diferente. Y así nos fuimos creciendo. Llegamos, nos fuimos de ese lugar, nos cambiamos a otra casa porque siempre era lo que teníamos. Yo le decía a mi madre, le digo, nosotros toda nuestra niñez nos la pasamos dando lástimas, le digo. Pero ni modo, no fui haciendo lo que era la frase que nosotros decíamos. Llegamos a la casa de un tío, que ese tío era esposo de una tía. Él era tío político, pero mis respetos para él, donde yo lo vea y donde yo siempre lo tengo en mi memoria. Ese va a ser mi tío como si fuera de sangre o mejor que de sangre, porque ese siempre se quitaba un taco de su boca para dárnoslo a nosotros. Y Dios lo sabe, que él siempre hizo todo por nosotros. Mas sin embargo, por cuestiones del destino, nos tuvimos que separar, porque él siempre buscaba para nosotros. Y mi mamá, como siempre, era de lo que ella decía. Mi mamá era muy noble. Ella lo que tenía, que ella nunca le gustaba dar problemas a los demás. Ella trataba de eso, que solucionáramos los problemas entre ella y mi padre. Así era mi madre, así nos crió, que nosotros siempre tratáramos de no dar problemas a los demás, que siempre tratáramos de resolver los problemas nosotros mismos y que pidiéramos ayuda cuando realmente ya era necesario. Bueno, pues así seguimos, ¿no? Y ese tío, me acuerdo que ese momento le digo a mi mamá, le digo cómo él veía la necesidad que teníamos nosotros como chamacos, que él agarraba, venía los domingos, él agarraba y mandaba a comprar comida. Él no compraba comida para él nada más, para su familia. Él agarraba, compraba comida. Él decía, él mandaba buscar una paella. A ver, mándese, bebería una paella, pero completa para toda la familia, para su familia y para mi familia. Para nosotros éramos tres miembros, de 3 hermanos, mi mamá y mi papá. Nosotros 5 y ellos eran 3 también. Y éramos para todos. Y así que hicimos, y él siempre, nosotros nos encaríamos con él nos llevaba a viajar, nos llevaba a salir. Nosotros, entre nuestra pobreza, él, Dios lo sabe, y yo no lo voy a negar, él nos quiso mucho. La verdad, él nos apreció muchísimo. Y son de las cosas que yo me llevo en mi vida, y donde yo lo veo, siempre lo saludo. Desgraciadamente, él tuvo un problema con mi tía, fracasaron su matrimonio, se divorciaron. Y gran parte de ello, ¿no? Porque yo, al paso de los años, regresamos nuevamente. De ahí nos fuimos al pueblo casi cerca de donde partimos, porque mi papá no quiso, se chocó de dar lástima. Él decía que él no quería estar ahí, porque él dice, esta casa, él le decía a mi papá Beto, dice, yo esta casa te la regalo, es tuya. Pero mi papá no, dice, no, o sea, la voy a aceptar mientras nosotros estemos viviendo aquí, pero esta casa es de usted. Bueno, pues ocurrió el tiempo que salimos de ahí, le ofrecieron un terreno cerca, volvimos cerca como a 3 kilómetros de un pueblo que se llama La Capilla, pertenece al municipio de Cotaxtla. Le vendieron un terreno y volvimos a regresar. Nosotros en ese tiempo ya íbamos creciendo más, nosotros veíamos más cosas y ahí empezamos a ver la cosa diferente. Mi mamá siempre esclava, yo le digo a mi madre, le digo, es que tú fuiste nuestra salvación, le digo, porque mi madre, ella siempre fue tan humilde que ella un peso lo tiraba a 0.2. Esa yo siempre le decía a ella que tú un peso lo triñes, lo doblegas, le digo, aunque ella anduviera sin ropa, sin zapatos, ella siempre buscaba que tuviéramos siempre de comer. Y yo le digo a ella que eso a mí no se me olvida. A veces le regalaban un pantalón viejito, roto. Ella, sin ser costurera, agarraba y lo cosía y nos hacía un pantalón, no hacía una camisa. Y andábamos nosotros con nuestros disfiguros, si ustedes quieren, pero andábamos felices. Nosotros andábamos felices porque andábamos vestidos. Vivimos nuestra juventud. Nos empezamos a dar cuenta de los problemas que mi madre vivía con mi padre. Mi padre, cuando venía nada más a puro pelear. Y esos dolores, creo que nosotros lo empezamos a agarrar. Los empezamos a agarrar y yo, por ser el mayor, creo que los empecé a vivir más. Y los empezamos a llegar, a vivir. Y mi madre, luego yo le agarraba y le decía a mi madre, no nos poníamos a hacer tarea. Le digo, madre, ¿por qué tú nunca tienes un tiempo para darnos un consejo? ¿Por qué tú no tienes ese tiempo? Desde que a veces yo llego de la escuela y me paso toda la tarde, hasta las 2, 3 de la mañana haciendo tarea. Le digo, y tú nunca tienes el tiempo para decir cómo les fue,
¿Cómo les ha ido? ¿Qué tienen? ¿Qué problemas tienen? Ustedes nunca supieron si nosotros sufríamos, si nosotros teníamos dolores. Y mi madre me decía, dijo, ¿cómo que qué te puedo decir? Si a mí nadie me enseñó a ser mamá, a mí nadie me enseñó a decir qué cosas le tengo que decir a un hijo en problemas. Y pues así seguíamos, pero a raíz de ello yo empecé a tener problemas ya con mis hermanos, con mi hermano que me seguía, porque mi hermano siempre era de los hermanos que siempre le gustaba, él decía que él no le gustaba dejarse de nadie. Y yo siempre fui el tonto, yo siempre fui el sonso, yo siempre fui lo que le quieran llamar todos. El que yo me dejaba, el que a veces me ofendían y yo me quedaba callado, el que a veces me decían, pero es que yo sentía a la mejor era por lo mismo que yo veía, que como mi padre trataba a mi madre, yo no me atrevía a vivir ese odio, ese rencor, a deseárselo a alguien más. No sé qué pasaba, la cuestión era que yo siempre me quedaba callado. Y luego mi hermano me decía, me regañaba, y esos eran los problemas que yo tenía con él. Es que tú siempre te dejas, ¿por qué te dejas? Diles lo que tienes que decirles, peleates con ellos. Le digo, no, es que tú piensas diferente a lo como yo pienso. Tú piensas diferente a como yo pienso, le digo. Y ahí nos fuimos creciendo. Bueno, y para no hacérnoslas, él creció y él dio una forma de vida muy diferente a la mía. Yo seguí estudiando. De ahí salimos de la primaria, nos venimos a la secundaria Boca del Río. Agarraba a mi madre, me acuerdo en ese tiempo, ella nos daba $2.50 para el camión de venida y $2.50 para el camión de regreso. Yo hice mi secundaria aquí en la escuela secundaria de Boca del Río, desde allá veníamos. Mi mamá me daba $5, el camión nos cobraba $2.50, era ida y vuelta, no había de comer. En el desayunábamos. Le digo a mi madre, no se me olvida ese platillo, y hasta la fecha, ahora cuando lo como, ahora lo disfruto, lo gozo. Cuando en aquel momento yo lo comía ya por compromiso, y mi mamá, qué risa le dan. De que me hacía, eran el platillo favorito de todos los días, un plato de enfrijoladas, 5 o 6 enfrijoladas, con queso, sin queso, pero mis enfrijoladas. Eran los 3 años de secundaria que vivimos, ese era el platillo de todas las mañanas. Y yo me venía muy conforme, pero ya cuando llegábamos, pues imagínense que llegar de regreso a la casa, a esas distancias, llegábamos a la casa como a las 3 de la tarde. ¿Cómo íbamos? Pero ya en ese momento, yo en lugar de que la hora salíamos del recreo, yo lo que salía me ponía yo a recoger botellas para luchar y ganarme una torta. Yo me buscaba mi botella, yo mi hora de recreo me buscaba y juntar botellas por el importe que daban en la cafetería. Y juntaba yo, porque cuando veía yo ya mi torta, ya juntaba lo de mi torta, ya juntaba yo lo de mi refresco. Y yo compraba mi refresco y mi torta, ahora sí, ya estoy feliz, vámonos, ya me regreso a la escuela, al salón. Y así era, y esa fue mi vida de los 3 años de secundaria. Y ya cuando regresábamos, y hasta eso teníamos, yo viendo la necesidad que había en casa, yo llegaba, a veces nos íbamos de ride, por eso sí teníamos muchos compañeros, señores, papás de compañeros de la escuela, de ahí de la colonia Hidalgo, que nos daban el ride, nos íbamos. Los $2.50 que me regresaban, los $2.50 llegaba y se los regresaba yo a mi madre. Mami, le decía, mami, aquí están lo que me sobró del pasaje, porque nos venimos de ride y para mañana no sé si haya. Y mi hermano siempre fue, como él decía, yo siempre fui la oveja negra, dice, porque siempre le llegaban problemas, reportes a mi madre. Y mi mamá, pues siempre que no entraba a la escuela, que se peleaba con los fulanos. Y él siempre, todo no lo veía así, sino que lo veía que yo era el preferido, el querido por mi padre, mi madre, y que a él no lo querían. Le digo, pero yo sin deberla ni temerla, él fue cargando ese odio, ese rencor hacia mí. Y hasta la fecha, creo que a la edad que tenemos, a la mujer no lo ha sanado, ¿no? Yo lo he platicado con él, le he pedido perdón, que no tenemos por qué guardar rencores, que nosotros no lo hicimos. Fueron cuestiones de la vida y de la necesidad, ¿no? Pues para no hacerlo, fuera tanto pasaron los años, ¿no? Que fuimos creciendo. Yo me tuve que salir de la secundaria, quise estudiar el bachillerato, pero yo me alejé. Me tuve que venir porque como no había dinero para estudiar, me dijo mi papá, no hay estudio,
hasta aquí llegamos. Digo, bueno, papá, me acuerdo que tenía yo 15 años. Bueno, papá, ya agarré, me vine con mi tío, volví con él otra vez con mi tío. Me puso a cargar sillas. Andábamos de cargadores de silla a los 15 años. Ahí tuvimos como 2, 3 años, como 1 o 2 años. Estuve trabajando con él. Ahí cargaba, me daban a 1, 2 de la mañana de 15 a 16 años y medio, 17 años. Cargando sillas, mesas. Me acuerdo que estaba yo todo flaquito, me daban a las 2 de la mañana, 3 de la mañana cargando sillas para poder tener dinero y para poderle llevar a mi mamá también. Pero yo no lo veía todavía, no me llegaba todavía a raíz el dolor, ¿no? Porque yo todavía lo podía yo aceptar, lo podía yo asimilar, a lo mejor no llegaba el entendimiento a mi madurez. Y yo así seguía, y viví mi etapa todavía de niñez. Llega el momento donde por cuestiones me dice mi papá, ¿sabes qué? Que te vas a regresar. Y hablé con un pariente, un primo, que te va a meter a trabajar a la fábrica de Ficisa. De yo 17 años cumpliditos apenas, cuando regresé a trabajar a Ficisa. Yo entré a trabajar, tuve 5 o 6 meses de contrato más o menos, y me quedé de planta. A los 17 años quedé de planta. Chavo, quedé de planta, y ahí empezó mi etapa. Ahí empezó, y ahora sí quiero pensarlo yo, que empezó ya empezar mi perdición, ¿no? Porque empezó a cambiar. Empecé a llegar tarde, empecé a llegar a salir con los amigos, empecé a tomar, empecé a agarrar. Pero eso sí, siempre yo lo he dicho y se lo dije a mi madre. Yo hice lo que hice, pero yo siempre fui responsable de mamá, porque yo siempre lo dije. Yo siempre tomaba, fumaba. Empecé a agarrar yo a esa edad, empecé a agarrar ya el vicio, empecé a tomar, empecé a fumar, empecé a desprenderme de mi familia, y mi papá empezó a llamarme la atención, empezó a jalarme. Pero yo le decía, ¿no querías que trabajara? Ya estoy trabajando. Entonces se perdió el control de ti hacia mí. Yo empecé ya la rebeldía, empezó mi rebeldía nuevamente. Ahora sí empecé yo, porque empezó a resaltar esas llagas que traía yo en mi mente, que empezaron a salir, ¿no? Y mi papá agarró, y yo seguí trabajando. Y no, yo empecé, llegaba yo el otro día. Pero el otro día, mamá, ya llegué. Oye, sí, hijo, que mira, no, mamá, aquí está lo de tu gasto. Y porque ahí nos daban un vale de despensa. Y si llegaba yo con, mamá, aquí está tu semana, aquí está tu vale de despensa. No pasa nada, mamá. Y mi mamá empezaba a llamar la atención, pero como ella siempre me decía, ¿qué te puedo decir yo? Si a mí nadie me preparó para decirte esto, para decirte que estás bien, estás mal. Pero yo hacía las cosas mal, pero yo nunca perdí el grado de responsabilidad hacia la familia. Yo siempre he llegado, aunque mi padre era machista, era su forma de ser, porque él también, su familia así fue, eran dominantes. Y creo que Dios, sin quererlo, por yo ver lo que iba viendo, yo también voy creando esa misma manera, ese espejo. Me fui metiendo en esa misma rebeldía, esa misma soberbia, le digo, que ahora lo veo, porque yo me fui creciendo y mi vida fue haciéndose igual. Mi vida era tomar, fumar, y donde yo hacía las cosas, hacían a mi manera, y en mi casa yo ya empezaba a llegar, y ya mi madre ya no tenía 2 maridos, ya no tenía un marido, ya tenía 2, porque ya tenía que entregarme cuenta a mí, tenía que entregarle cuenta a él. ¿Por qué? Porque ella, como le decía, ella era su humildad, pero también, como yo ya trabajaba, ella no se atrevía a decirme si estaba yo bien o estaba yo mal, ¿no? Ella no se atrevía, y yo tampoco lo veía, porque yo ya, como ya salí como dice el dicho, estás encerrada en una jaula y cuando sales, quién sabe si regreses. Esa fue la etapa que yo viví, ya salí. Pero yo siempre perdía, yo siempre vivía mi vida, fumaba, tomaba, andaba yo en los bailes, yo llegaba a mi mamá, hoy voy a un baile a tal parte. ¿Vas a ir? Sí. ¿Con quién vas? Voy con fulano, sultano, mengano. Ya. No me decía, no vas, si vas. Mi mamá no me perdió el control sobre mí. Bueno, pues yo salí, me fui, pasaron los años, llegamos nuevamente de ahí, nos venimos nuevamente porque a mi padre le dieron una casa en Veracruz, pero dado que se vienen a Veracruz, yo me quedé viviendo solo acá en la capilla. Yo hice mi vida, yo me empezaba a tomar, empezaba yo a salir, ya estaba yo solo, me iba yo de cotorreo, andaba yo en los antros. Pero bien, ahí en ese momento la vida es tan fácil,
Bendito Dios, como le digo a mi madre, y se lo comento a mi esposa hoy. Dios quiso por algo que yo no llegara a probar droga, porque yo era tomador, pero yo me consideraba que era un tomador, que nunca perdí el control. Nunca me embriagaba, me ponía yo violento, yo siempre tranquilo. Yo podía manejar, podía estar tomando, platicando, conviviendo, pero yo tomado. Nunca entraba yo en discordia, en polémicas, en pleitos, en nada. Y si veía que en alguien, mejor me decía yo, adiós, ahí nos vemos. Yo no soy de estos. Y así nos fuimos. Yo siempre, ese corte con pleitos, con problemas, yo siempre les huía. No quería problema con esto. Pues me fui, ya crecí. Yo me quedé ahí en la capilla. Mi padre se quedó acá. Y ya da el momento que me choqué de estar solo, agarro y le digo a mi papá, me voy con ustedes. Me voy con ustedes para acá, para Veracruz. Bueno, ya si quieres, eres bienvenido a la casa. Pues ya llegué, pues yo ya tomaba, ya fumaba. Yo ya era un hombre grande, de eso del que estoy hablando, ya tenía yo 21 años. Cuando llego acá, mi padre agarra y me quiere empezar a dominar. Me quería empezar a dominar y yo, como yo estaba hecho a la vida de que yo era lo que yo no le faltaba a nadie, pero tampoco, yo cumplo con mis responsabilidades, pero tampoco te metas conmigo. ¿Sí? Yo, ¿sabes qué? Eres mi padre. Pues yo ya traía ese rencor, ya la traía, pero todavía no lo divulgaba yo bien, no lo descubría yo bien qué era. Y agarro y llego, bueno, pues empiezo a llegar ahí, me hice amigos de compañeros de aquí de Las Vegas. Ahí amanecíamos tomando, amanecíamos cotorreando, me daban a 1, 2 de la mañana. Como le digo a mi madre, yo siempre, mi responsabilidad en su casa siempre estuvieron ahí. Yo me consideraba un hombre recto, un hombre responsable, que en mi casa, yo llegaba a mi casa, ya mi madre ya no llegaba y le decía a mi papá, oye, me falta para el teléfono, oye, me falta para la luz. Ya venía y me decía, oye, Rosendo, llegó el recibo del teléfono. Oye, Rosendo, llegó el recibo de la luz. Oye, Rosendo, ya llegó ya tienes el vale. Sí, mami, aquí está esto, aquí está lo otro, aquí está lo otro. Yo fui agarrando el control de la casa. Pero también con el control te agarraba todo. Ya empecé a agarrar los vicios, yo empezaba a salir, empezaba a tomar. Me valía, yo llegaba a tomar, me pasaba y amanecía tomando cartones de cerveza allá afuera de mi casa. Y mi madre al contrario, mi madre siempre me defendía de mi padre. Llegaba mi padre y la regañaba a ella. La regañaba de tal manera, oye, que ve, para tu hijo. Porque mi padre nunca se atrevía a decirme nada a mí. Ve si regaña a tu hijo, ve si díselo tú. Ve si díselo tú. Y no, díselo tú. Y ahí pero mi madre agarraba y en ese momento siempre ella me lo decía a mí. Le digo, madre, ¿por qué no me lo dice él? ¿Por qué no me lo dice él? ¿Por qué te lo dice a ti? Hasta que hubo un momento que agarra él y estaba yo un día tomando. Agarra, me metí. Y llegó ahí y me dice, Rosendo, él bien molesto, bien enojado. Llega y agarra y me dice, o dejas de tomar o te largas en este momento de la casa. Y yo en ese momento, yo siempre había dicho que yo era enemigo de la violencia. Y le digo, mire, si es tan valiente usted, sáqueme ahorita en este momento. Sáqueme en este momento, le digo, si usted tiene tanto valor, porque ya veía como él discutía y peleaba con mi madre. Si tiene tanto valor, sáqueme en este momento usted y yo me voy. Y no me sacó. Mas sin embargo, mi padre fue agarrando un odio también contra mí. Mas sin embargo, yo inexplicablemente, ¿no? Y agarro, le digo a mi mamá, mami, es que ¿por qué mi padre? ¿Por qué él me tiene tanto recelo? Yo creo que es que él siempre ha sido así su forma de ser y no acepta que otro venga y haga lo que él hace. Y menos ustedes, menos que le estén tumbando el poder a él. Mami, pero es que yo no lo quiero, yo no lo hago con mi intención de tumbarle el poder a él. Yo cumplo con las obligaciones que yo tengo que cumplir en la casa. Creo que es una de las cosas que yo siempre le he aprendido a él, que él entre su humildad, entre las cosas que él hacía, si él
traía 50 pesos a la casa, él se lo daba a mi madre. Y eso es lo que yo mismo trato de hacer. Yo no trato de hacer cosas fuera de lo normal. Le digo, a lo mejor él de lo que yo lo entiendo, de que él se moleste porque yo tomo. Pero mientras yo no me meta aquí a su casa, faltarle el respeto a su casa, creo que no le estoy faltando nada a ustedes. Y mientras no estemos con nuestro escándalo, nosotros estemos tranquilos, mis amigos, y usted ya conoce a mis amigos, ni uno se droga, ni uno nada de eso, ellos son tranquilos, ellos tres. Y ustedes saben que nomás con esos tres yo tomo, le digo. Pero así es. Y los problemas siguieron creciendo. Y una vez él se metió en un problema muy grande con un hermano, en el cual yo le decía a él, papá, no te metas en problemas. Y él agarró y ese problema lo asimiló tanto que él se fue y se metió a ayudar a su hermano. Pero al final de cuentas su hermano le falló a él, XY. Sí, pero mi padre quedó peor todavía, quedó muy traumado mi padre. Y era tanto el dolor que tenía que todo lo que había pasado, la culpa me la echaba a mí. Ay, si ya fuera una culpa enfrascada directa, ¿no? Y le digo a mi madre, le digo, mamá, y ahí empezó a agarrar a mi papá, que lo empezaron a acabar las presiones económicas, los problemas. Él tenía 2 casas y él, su orgullo, siempre decía que tenía 2 casas, y que sus casas, él en su pobreza, él siempre decía que sus casas eran sus casas, que nadie tenía derecho de ellas, y que si las casas eran de él, que sus hijos no tenían nada que ver con sus casas. Pues así creció. Pero hubo un momento que mi padre siempre nos amenazaba con que se iba a quitar la vida. Yo después lo reconocí, fue mi error. En un día que estábamos comiendo, él siempre me traía, que decía que se iba a quitar la vida, y se iba a quitar la vida. Y espero que mi padre llegue a ver este video, que el dolor más grande para un hijo es sentir que un padre quiera quitarse la vida, siendo que la vida solamente Dios nos la da y Él no la tiene que quitar. Cuando Él decía eso, que me voy a quitar la vida y me voy a quitar la vida, siempre no decía eso. Mi madre, como siempre, andaba peleando, pero aunque él tenía su problema con nosotros, el quitarse la vida, uno como padre decirle eso a un hijo, es el dolor más grande, porque no dices por qué, hasta dónde llega tu dolor como padre que amenaza todo el tiempo con quitarte la vida. Y en ese momento yo me molesté tanto, porque ya era mucho lo que nos estaba diciendo, que le digo, padre, si te vas a quitar la vida, quítatela, pero nada más déjame dinero para poderte sepultar. Estás viendo cómo estamos de los problemas de las deudas y tú amenazándonos que te vas a quitar la vida. Y ahí empezamos. Él me empezó a odiar más y más, y yo por lo mismo, digo, ¿qué cosa tiene mi padre? ¿Por qué la trae contra mí? Y él, la cosa que pasaban siempre le decía a mi madre, si algo me pasa, a Rosendo no me le digan nada. Rosendo, nunca me le digan nada. Si yo muero, si me pasa algo, Rosendo, nunca me le digan nada. Y todo venía mi madre, me lo decía. Todos esos dolores yo lo iba absorbiendo. Tenía yo a mi novia, conocí a mi esposa, con la cual ahorita yo vivo, ¿no? Tuvimos nuestro noviazgo, nos casamos, y ya empezamos, y yo empecé a seguir ese mismo espejo de mi padre. Los primeros años fueron años felices, donde yo tenía controlada la situación. Yo era igual la misma teoría, la misma temática. La misma temática de ser el hombre de la casa, el responsable, el que siempre trabaja, el que siempre lleva el dinero a la casa, en que todo lo que tiene que moverse por dinero, ahí está en la casa. Pero mi esposa me decía, oye, pero siempre lo controlaba yo, eso así me enseñaron y yo siempre lo controlaba yo. Ten controlado el dinero del gasto, dinero para esto, dinero para el otro, y te dejo yo para las tortillas, te dejo yo para todo. Si necesitas algo, me pides.
ese machismo que lo que yo no podía ver, inconscientemente yo estaba repitiendo el mismo espejo. Iba yo cayendo en ese mismo de este juego de vida de mi padre. Y empezamos a tener problemas cuando me dice mi esposa, dice, oyes, ¿por qué no me das todo el dinero? Dame una cifra, una cuota a mí donde yo pueda controlar el dinero del gasto. Bueno, te voy a dar el dinero del gasto, pero le doy el dinero del gasto y empiezan los problemas. Empiezan los problemas porque se empieza a salir el control de la casa. No la culpo a ella, como yo se lo digo a ella actualmente, fueron cosas que tenían que pasar. Pero en ese momento cómo duelen. Porque en ese momento empezaron a salir cosas de control, donde ella empezó, porque mi esposa y yo nos casamos, ella era joven, más joven que yo, 9 años. Mi esposa empezó a descubrir que ella manejaba dinero, empezó a vestirse bien, empezó a salir, empezó a conocer amigas, pero no porque fuera mala, sino porque, como lo digo, pero eso yo lo entendía, digo, no, pues ya es joven, tiene derecho ya a empezar a vivir. Decía, oye, amor, yo me dije que me invitaron a una tarde pastelera a mis amigas, empezaron a salir, pero con ello empezaron los problemas. Empezaron tanto los problemas que con ello, aunado a las deudas que tenían en la familia, empiezan los problemas por mi familia. Llega el momento de que mi matrimonio empieza a andar empezamos a irnos a pique. Mi esposa, ella empezaba a cotorrear, empezaba a salir con sus amigas, siempre con sus amigas, y ella salía, y yo llegaba de trabajar, yo me fractaba como siempre, porque hasta eso yo siempre llegaba a la 1, 2, 3 de la mañana, a la casa con el dinero. Aquí está el dinero, está tu gasto, yo sigo trabajando, yo firme. Yo seguía trabajando, hasta que hay algo tan grande que esa parte a mí no se me olvida. Hija Mariela, yo sé que tú vas a ver este testimonio. Te digo una cosa, esa palabra que tú me dijiste esa vez, cuando me dijiste, papá, ¿cuánto vale 1 hora de tu tiempo para que me lo dediques a mí? No se me va a olvidar jamás, porque cuando yo creía que todo lo que yo hacía, lo hacía yo por bien de ellos, cuando yo creía que todo el tiempo que yo perdía y le dedicaba yo en cuerpo y alma a mi trabajo para darles a ellos, me doy cuenta de que no era eso. Cuando ella me dice eso, ese momento mi vida cambió. Empieza a cambiar mi vida, donde el trabajo le empiezo a bajar, le empiezo a meter menos y empiezo a dedicar más a ellos. Pero los problemas en mi familia con mi esposa se fueron engrudeciendo más y más. ¿Por qué? Porque ella era joven, los gastos aumentaban y yo ya empezaba a cambiar, que yo mi tiempo ya tenía que dedicárselos a mis hijas. Mi hija en ese momento tenía aproximadamente como 10, 11 años, 12 años por ahí. Ese dolor me llegó tanto que dije, trabajo, no. Empiezo a bajar el trabajo, empiezo a dedicarle más el tiempo a mis hijas, pero el problema ya estaba iniciado, el mal ya estaba empezado. Empezaron los problemas con mi esposa y tanto era el momento que ya salía, yo llegaba de trabajar y empecé a ver esa soledad en mi casa, esa soledad porque mi señora se iba con mis hijas, se iba, y yo llegaba, yo me empecé a aislar de la familia. Esa soledad que te acaba, esa soledad que empieza donde tú dices, mejor yo anduviera trabajando y no estar aquí en la soledad. Mis hijas en este momento no están con su mamá. Yo le digo a mi esposa, si ese mueble hablara, ¿cuántas lágrimas soltaría conmigo? Le digo, porque me empezó a llegar, me empezó a mover, pero los problemas
en la familia no cesaban. Los problemas se fueron creciendo, fueron haciendo grandes. Yo agarré, me torné y me fui a Estados Unidos. Me fui para tratar de enmendar la situación y cuando llego de regreso, los problemas los encuentro más grandes todavía. Y los problemas crecieron de tal manera que de plano el matrimonio ya estaba en una etapa ya de destrucción. De destrucción tan grande que ya mi esposa ya andaba por su rumbo, donde ya no existía, me decía mi esposa, luego me acuerdo, y ella cuando vea el video se va a acordar y me va a decir, que me decía, mi amor, ¿me amas? Nunca le pude decir te amo, porque era tanto el dolor que yo traía, pero yo también me sentía culpable con ello, porque decía, yo tuve la culpa, porque ella siendo tan joven, yo siendo mayor, decidí casarme contigo. Porque tú tenías que vivir tu vida y yo la veo de otro punto de vista, pero ni modo, es mi culpa, yo tengo que pagar por ello. Y fueron creciendo los problemas, se crecieron tan grandes. Le digo a mi esposa, ahorita me dice ella que no se acuerda. Le digo, hija, le digo, 3 veces me corriste de la casa y yo 3 veces te dije que no. La última vez que me corriste, me sacó, me botó la maleta, me la puso en la escalera. Si te vas a largar, lárgate, pero ya déjame en paz. Y le digo, pues no me voy a largar. No sé qué vaya a pasar, pero no me voy a largar. En ese momento, el Señor me ocurrieron otras cosas, ¿no? Después de que ocurre ese momento, llega el momento donde mi señora se me enferma. El Señor es grande y cuando Dios pone las cosas, ahora lo veo, pero en ese momento era un dolor tan grande que se me enferma mi esposa y agarra y me habla, estaba yo trabajando. Mi señora de joven le dieron ataques epilépticos. Le dieron ataques epilépticos y se le desaparecieron, se le fueron. Hace como 5 años, 6 años, le vuelven. En ese momento ya nuestro matrimonio ya estaba muy, en un momento se desbarataba. Ya el matrimonio ya estaba casi, yo le llamaba que ya estaba a punto de disolverse. Y agarra un día, me voy a trabajar. Y se vino mi esposa, en ese momento ya mi esposa andaba muy mal, debido a los problemas que traía ya muy grandes, ella por lo mismo de la juventud, las deudas que traíamos, y andaba muy tensa, muy estresada. Le vuelven los ataques epilépticos. Se vino al cumpleaños de su papá, le dan convulsiones aquí en la casa de su mamá. En ese momento agarra y me dice mi esposa, me habló, dice, amor, porque ella todavía siempre me decía amor, pero yo esa palabra yo no la podía contestar. Mi corazón estaba tan dolido que mi corazón ya no podía contestar esa palabra. Y ella cuando lo vea se va a acordar y se va a reír, porque ahorita nos reímos de lo que vivimos. Y le digo, me dice, amor, porque cuando ella me habló, ya me había hablado mi hija, papá, mi mamá se puso mal otra vez. ¿Qué? Dejé el trabajo botado, pedí permiso, me vine y me fui. Y en ese momento llegué a la casa porque ella no se acordaba que le habían dado los ataques epilépticos. Nos fuimos al doctor con un doctor, porque de hecho ya andábamos en eso, porque la vimos muy rara. Tenía como 3 días, una semana, que andaba con problemas ya que como que la mente ya no le daba muy bien. Y en ese momento, vamos al doctor, vamos una vez. Íbamos en la camioneta y me le dieron 3 ataques epilépticos en la camioneta. Pero eso es algo tan curioso, porque en ese momento mi hija, la que me habló, estaba en una comunidad Arcoíris del Espíritu Santo. Estaba en esa comunidad de ella y me dice, amor, antes, en otro momento, si ella me hubiera dicho, ¿me permites ir con mi hija a Puebla? Que quiero vivir el retiro con ella en Puebla de Arcoíris. Yo le hubiera dicho que no. Era tanto mi dolor que yo le había dicho que no.
Así me conocía y ella ya lo sabía. Y en ese momento agarra y me dice, amor, quiero ir a Puebla con Mariela. Y yo le dije, adelante, mami. Y ese día yo le dije, adelante, mami, ve. Voy a hacer una venta de tamales o de chiles rellenos para juntar para el camión y yo me voy. Y en ese momento cuando yo le digo, ve, puedes decir cuánto necesitas. Y le dije la cantidad, cuánto yo le iba a dar dinero para que vayas, vas a ir, ve. Si Dios quiere, vas a ir, ve. En ese momento, mi esposa me empezó a poner mal. Yo manejando, mi hija en medio y mi esposa a un lado. Imagínense una persona con ataques epilépticos en un vehículo, donde tú no puedes hacer nada, donde te sientes incompetente, donde ella tiene que llegar al momento de que tiene que sanar ese momento. Pero yo le digo, y ahora te lo voy a decir nuevamente, Señor, gracias por esos momentos. Gracias, porque si creo que si no hubiera sido por eso, yo no abro los ojos. De ese momento, de ahí a donde bajamos de la carretera, le dieron otros 2 ataques epilépticos más. Yo me tenía que parar porque en ese momento ella me pega un golpe al volante, me va a generar un accidente y me tenía que parar y lidiarla a ella. Pero ella me miraba con unos ojos muy feos. Se me quedaba mirando. Digo que esa mirada a mí no se me olvida. Llegamos. Estuvo enferma. De ahí me la llevaron, la tuve con el doctor no pudo hacer nada. Nos la llevamos al Seguro Social, hablamos a la Cruz Roja y nos la llevamos. 8 días estuvo mi esposa internada. Ahí empezamos, ahí empezó nuestro calvario. Yo le digo a mi esposa, este momento de conocernos tú y yo a fondo. Me quedó, mi esposa me la dieron a la semana del hospital, con que ella no tenía nada. No tenía nada. No tuvo nada. Y las convulsiones se les aparecieron. Pero a mi esposa le quedó una secuela. A mi esposa en ese momento me la dejaron que parecía como le podemos llamar a esa enfermedad, como que no recuerda. Ella dice que como 1 mes, 2 meses, las personas que llegaron a visitarla no se acuerda quiénes fueron. Perdió el conocimiento, perdió la memoria, perdió todo. Todas las personas que fueron a verla no se acuerdan. Poco a poco fue recuperando su memoria. Cuando ella recupera su memoria, ella vive un encuentro en Arcoíris. Me acuerdo que en ese momento vivió su encuentro de Arcoíris y ella empezó a cambiar. Ella conoció al Señor y todo lo que ella según mal había vivido. Yo no la juzgo. La juzgué, sí, y me arrepiento. La juzgué, hoy no la juzgo. Y el Señor la cambió, la convirtió, de tal manera que ella no cabía día para que ella pedirme perdón. Y yo, mi ego de hombre, yo decía no. Yo le decía, sí, te perdono, pero un perdón que no se da con el corazón. Y un perdón que no se da con el corazón no sirve. Un perdón que se da con el corazón lastima. Y ese es el perdón que yo daba. Y cómo me acuerdo esas lágrimas de mi esposa cuando ella llorando, ella llegó de Arcoíris y yo pues hasta eso nunca fui a recibir el Arcoíris porque era tanto mi dolor, mi ego de hombre, el dolor de un hombre lastimado se puede decir, pero yo digo ahora yo lo veo un hombre cobarde. Ese dolor de mi esposa pidiéndome perdón, llorando. Y yo le decía que sí, que la perdonaba. Pero no era un perdón sincero. Mi esposa siguió en oración, yo seguí mi camino. El matrimonio no se disolvió, seguimos.
entre rencores y lo que puede ocurrir en un matrimonio cuando uno es amor, uno ya está en la conversión y el otro está en lo que no. Llega el momento que mi esposa me encuentro al hermano Manolo, porque años antes el hermano Manolo Moreno agarra y cuando jóvenes yo andaba de novio con mi esposa, él nos invitó a visitar ancianos, a visitar jóvenes, niños, a los asilos de ancianos, a los orfanatos. Ahí andábamos. Nos invitó, andábamos de novio, mi esposa y yo. Ahí andábamos bien felices. Y de hecho, yo me encuentro al hermano Manolo. Después de andábamos mi problema y le digo, oye, Manolo, Manolo, ¿cuándo hacemos otra vez? Yo quiero volver a vivir esos momentos de andar visitando a los ancianos cuando íbamos a visitar a los ancianos, le digo, y a los niños, para que le llevábamos dulces, el día del niño que nos llevábamos niños a las casas. Yo me llevaba un niño a la casa, ¿cómo me acuerdo de ese niño? Se llamaba Nicolás. Ese niño me lo llevaba yo a la casa, que se hizo como de la familia, pero cuestiones del destino perdimos, ya dejamos de ir a los asilos, a los orfanatos. Bueno, pues llega el momento donde me dice el hermano Manolo, oye, de Rosendo, dice, te invito a un retiro. Y agarra, pero yo andaba en mi ego, o sea, ese Rosendo que se creía que él podía todo, que él resolvía todo, que él no había nadie que tuviera la razón, no más que él. Y no sin antes decirme, pues yo decía, yo soy católico, porque yo siempre he sido católico. Pues yo sí decía, yo soy católico, pero después de tantos años yo nunca me paraba en la misa. Yo cuando iba a los 15 a las fiestas, nunca llegaba yo a las misas. Y me dice él, te invito, viene para tal fecha. Le digo, sale hermano. Le decía Manolo, sale Manolo. Ahí llegamos, ahí estoy. Y mi esposo, ¿vas a ir? No, sí voy a ir. Y sí voy a ir. Pues me invitó como 2 veces o 3 veces el hermano Manolo. Y cuando vea este video se va a reír, por eso no ibas. Pues sí. Yo le decía, me llegó la hora del retiro. Bueno, pues se van a quedar esperando porque no voy a llegar. Así decía yo, ese era mi ego. Ese era mi Rosendo déspota, lastimado, cobarde, yo le llamo. Pasó otra jornada, no, pues a ver si en esta llega. Pero el Señor es grande. El Señor es grande y llega el momento. Llega ese momento y un día que voy a la casa de mi madre, un domingo, me fui solo porque hasta eso, mi esposa y yo no salíamos ya juntos. Ella salió, la dejaba yo ver a su mamá y yo me iba a ver a mi mamá solo. Un día que me voy y me fui mi mamá vive en Jamapa, venía yo de Jamapa para acá, de regreso a Veracruz. Venía yo en una curva. Yo le calculo que yo venía como en 70 metros, a 70 kilómetros por hora venía yo. En esa curva, yo no olvido ese momento. Que viene un carro, se me pone un carro de frente, a alta velocidad, ese carro venía a más. Me acuerdo que era un Jetta blanco, no olvido su color, y el carro. En ese momento yo venía recio, yo en una curva, a la velocidad que yo venía, a la velocidad que él venía, cuando yo lo veíamos de frente, le digo, Señor, hasta aquí llegué. Pues ¿sabes qué, Rosendo? Tú aquí no vas a llegar. En ese momento viene el Señor. Yo freno, pero la velocidad que yo llevaba de 80 kilómetros por hora, la camioneta se paró. La camioneta se quedó muerta. La camioneta no movió ni 1 centímetro de más. La camioneta se paró para que el carro viniera. Y si el carro se llegó y entró, mi vista no alcanzaba a ver la trompa del carro cuando él entró. En ese momento le digo, Señor, tú lo hiciste.
tanto me amas, tanto me llamas, ¿por qué me buscas? Si me buscas, quiero hacer un pacto contigo. Ese retiro, esa jornada que me están invitando, voy a ir. Quiero llegar ahí. Y voy a ir porque tú me estás esperando. Voy a ir. Voy porque tú me llamas, yo voy. En ese momento cuando él me dice, cuando yo le digo, voy, ha hecho andar la camioneta. En mi carril, donde yo arranco, le calculo como 25 metros. Era, imagínense todos, un domingo 4 de la tarde con un sol floreado. Arranco, abicho la camioneta a andar y el Señor me envía su Espíritu Santo con un aguacero, nada más mi carril, me mojó como 30 metros, mi camioneta, y me echo a andar. Señor, tú estás de testigo. Señor, nos vemos en jornada. Es un pacto entre tú y yo. Ese pacto lo hicimos, ahora lo recuerdo. Ese pacto fue como el que hizo San Pablo con Jesús en ese momento. Ahora lo veo en mi vida, porque en ese momento, cuando me llega ese momento de encontrarme con Él, porque fue con Él con el que me encontré, ese Espíritu Santo. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias por no desistir en buscarme. Llego y le comento a mi esposa, fíjate que me pasó esto. ¿Qué? Me pasó esto. Y agarro y le digo, y le comenté lo que me había pasado. Dice, ¿pero cómo? Digo, sí, tuve un encuentro con el Señor. Desde ese día, mi vida empezó a cambiar. Desde ese día, empecé a quitarme ese ego de Rosendo. Desde ese día, entre lo que vaya y cuando llego a vivir llega el momento de jornada. No, me acuerdo que le digo a mi esposa, ahorita a veces le da risa, ¿no? Porque llega y me dice mi esposa, viene jornada, mañana es jornada. Y me dicen, oye, ¿vas a ir? Sí. Sí, voy yo con una fe tan convincente que el Señor me esperaba. Y voy a ir. Y ahora llega el mero día. Ese día le digo, hija, méteme ropa a la maleta, méteme esto. Sale. Y ahora que yo como testimonio le digo, cuando llego de trabajar, llego corriendo, me voy al retiro, me voy. ¿Vas a ir? Sí, voy. Y yo contento, yo emocionado, ya me voy, vámonos al retiro. ¿Seguro que vas a ir? Sí, voy. Ya vámonos. Pues me voy contigo. ¿Tienes miedo que me vaya por camino? No, hija, no me voy a quitar por camino, yo llego. Bueno, pues voy contigo, yo me vengo con mi hermano. Sale, ahora vamos. Cuando llego allá, pues el hermano Manolo ya me conocía, ¿no? Ya llego allá. Hermano, bienvenido, no sé, ahora ya aquí estoy. Pero yo ya llego y empiezo a vivir mi jornada, ¿no? Los dolores que traía, los problemas que traía. En ese momento, en jornada me toca el Señor, me sana tantas cosas. Cuando llego y le digo al Señor, Señor, aquí estoy. ¿Me llamaste? Aquí estoy. Ese momento no lo voy a olvidar el resto de mi vida. Son las cosas grandes que dices que el Señor te escoge. El Señor te escoge y Él sabe sus razones por qué. En ese momento viví mi jornada, el Señor me cambió, pero saliendo de jornada, yo quería ese camino, yo quería agarrar algo y de volada, llegamos como le digo, Dios pone todas las cosas, me las empezó a poner en hilo. Saliendo de jornada, al siguiente semana, había arrancado al querigma. Y llego al querigma y le digo a mi esposa, oye, acaba de arrancar el querigma. Voy, porque yo le prometí al Señor que si Él me llama, yo voy. Y así fue. Me invitaron al querigma y llego al querigma. Algo tan hermoso para mí porque me fui enamorando más.
me fui enamorando más del Señor. Mi vida empezó a cambiar más. Ahorita pues estamos, pero después de Querigma, estando viviendo en Querigma, me invitan a otro retiro, me invitan al retiro de Arcoíris. Pues como ya Rosendo se había acabado, el Rosendo soberbio, el Rosendo que todo lo podía, se convirtió en el Rosendo que, Señor, si tú me llamas, allá voy, allá llego. Y Señor, todavía tenía dosis para darle a Rosendo. Y llego y me encuentro que me sigue sanando el Señor y me llega otra duda más, otro dolor, el dolor de ¿por qué ese odio, ese rencor hacia mi padre me vuelve a resarcir ahí? ¿Por qué? Porque yo creía que ya lo había sanado, pero me vuelve a resarcir el dolor de mi padre. ¿Por qué mi padre? ¿Por qué ese dolor? Y agarro y un día me pongo a platicar venía yo con mi madre en la camioneta y le digo a mi madre, oye mami, te voy a decir una, porque ella me preguntó a mí, dice, oye hijo, ¿qué se siente amar? Le digo, mamá, a los años que yo tengo, tú me dices ¿qué se siente amar? Sí, ¿qué se siente amar? Porque tú a tu esposa la amas. En ese momento yo ya le podía decir que sí, que amaba a mi esposa, porque el Señor ya me había sanado todos esos dolores, todos esos problemas que yo traía de raíz. Me dice mi madre, ¿qué se siente amar? Imagínense qué se siente uno que tu madre te diga qué se siente amar cuando fuiste concebido de una mujer que tienes a tu padre con ella. Entonces te empieza a mover la cabeza. Entonces, mamá, tú a mi papá nunca lo has amado. Le digo, mamá, pero mi mamá no me contestó nada, se quedó callada. Pero yo ya no perdía la llaga del renglón, yo siempre cada momento que veía, sino que hasta que un momento yo no perdía la idea mía de que algo había en mi pasado, algo había tan grande. Y llego con mi madre y le digo, mamá, hoy estamos aquí tú y yo solos. Y hoy quiero saber algo que a mí me corroe, que mi padre a mí no me puede decir nada porque yo me lo quiero comer a golpes. Quiero que me contestes la verdad a hoy y ya no me cortes por tangente. ¿Verdad? Que cuando tú estabas embarazada de mí, mi padre te golpeaba, mi papá te golpeaba. Cuando yo le hago esa pregunta a mi mamá, ella agarra y se pone privada a llorar. Es ahí cuando llego a comprobar ese dolor que yo traía cuando yo veía a mi padre. Es ahí el dolor tan fuerte que yo traía, que como niño yo no lo sacaba, pero fue creciendo en mí, que cuando mi padre me hablaba golpeado, yo lo miraba con odio, porque ese odio, mientras yo no lo sanara, no lo iba yo a eliminar. Mamá, eso me lo hubieras dicho desde cuando, le digo. Ese odio me corroe, ese amor que contra mi padre, ese odio que yo tengo contra él, porque yo sin saberlo, ¿por qué me está llegando? Ese odio yo lo cargo desde mi que digo que estaba en mi vientre, el vientre de tuyo, mamá, le digo. Es que yo no creí, no mami, eso es lo que a mí me está matando, le digo, porque yo de mi papá, yo sé lo que yo sentía raro, porque si mi papá siempre nos dio todo lo que pudo entre su pobreza, entre sus necesidades, todo, yo no puedo decir nada de él, que él me faltara económicamente, que él, nada, todos los rencores, los odios que yo veía, los temores, era por lo que yo veía que le hacía a usted. Y ahorita que me dice esto, yo fui y hablé con mi papá. Pero nunca a mi padre nunca le he dicho que yo sé eso. Lo único que yo hice, yo voy a pedirle perdón por lo que yo le he afectado. Porque yo sé que si a mi padre yo le pregunto esto, me va a decir que no es cierto. Y aprovechando también que pasó todo esto, agarra y me dice mi mamá, ya aprovechando ya salió toda la plática, y me dice, y hay otra cosa que también que yo no sabía. Me dice, tú cuando naciste, tú mero no naces. ¿Cómo?
Cuando tú naciste, mero no naces tampoco. Dice. ¿Por qué, mami? Dice, porque cuando tú naciste, como en aquellos tiempos los partos eran, hacían las parteras en los ranchos. En ese tiempo, cuando tú naciste, dice, la partera vino conmigo. Yo no pude, tú no podías nacer. Tú no podías nacer. Y en ese momento la partera se fue y me dejó. La partera se salió, se fue, dejó a mi mamá en labor de parto y ella no podía dar a luz. Y agarra y en ese momento viene llegando la difunta mi abuela, que Dios la tenga en su santa gloria. Llegando la difunta mi abuela y de volada ella llegó y le dice a mi hija, oye, es que no pueden hacer el bebé, porque no sabían qué era, no pueden hacer el niño o la niña, lo que decir, no pueden hacer, no pueden hacer. A ver, ven, tú de este niño tiene que nacer, o niña, lo que venga tiene que nacer hoy. Agarró y le habló al difunto mi abuelo, se trajeron una riata del azar, colgaron la riata del azar y agarró y le puso la riata del azar a mi madre, de esta parte de la cintura. Dice mi mamá que estuvieron batallando un buen tiempo con la riata del azar, golpeándola a la riata del azar para que el niño bajara. Y llega el momento que el niño nace. Y ahora yo veo que no me canso de darle gracias a Dios. Tanto es el amor de Dios. Y aún por ese lado también me pega mucho la cita bíblica de Jeremías 1:5. Desde cuando estabas en el vientre de tu madre yo te conocía. Y todo lo tenía planeado Él. Todo lo tenía tan planeado Él de tal manera que yo crecí. Vengo creciendo. Yo estoy enfocado, estoy enamorado del Señor. Cada cosa que hago, cada cosa que hago, la hago pensando en Él. Y como humano que soy, también la riego, pero así con lágrimas en los ojos le pido perdón. Dejaron de ser esas confesiones huecas, se volvieron esas confesiones con lágrimas en los ojos. Y yo he vivido retiros y siempre yo a mi Señor ya le he dicho, Señor, tómame de tus manos, llévame hasta donde tú quieras llevarme, porque yo sé que si contigo yo llego hasta donde tú me quieres llevar. Y el camino de Él es tan grande, la misericordia de Él es tan grande, que de nada quiera yo, de un matrimonio que estaba disuelto, de un Rosendo que no valía nada, de un hombre negativo, soberbio, poco hombre, y le llamo yo, ha vuelto un hombre enamorado de Dios. Y que en todas mis oraciones siempre le pido que me lleve hasta los últimos rincones donde Él me quiera llevar. A Él siempre le he encomendado, tengo la dicha de pedirle las cosas y me las cumple. Me las cumple, pero me las cumple, dice mi esposa, tanto te ama el Señor que te la cumple, pero inmediatamente te cuenta que le estás ordenando, no, es su voluntad, me la da. Le pedía yo, el otro día yo le decía, Señor, yo quiero predicar tu evangelio. Siempre yo le decía esa frase, quiero predicar tu evangelio, quiero predicar tu evangelio. Y yo me salen maneras para prepararme, yo me voy preparando. Hace poco tiempo, ahorita que empezó lo de la preparación para el querigma, me habla mi hermana Reina, hermano, te hablo porque quería pedirte que si podías, que si, pero ya agarro y le digo, cuando ella me estaba hablando, el Espíritu Santo, yo le digo, Señor, ya,
Y en ese momento agarra, me llega, me dice, es que mira hermano, es que van a iniciar un grupo para preparación para proclamadores y pastorcitos, y me gustaría que si tú puedes, que si tú quieres. Cuando ella me dice eso, hermanos, estos ojos que ustedes ven se llenaron de lágrimas de un hijo cuando ve el ruego que le hace a su padre, de ese ruego que le hace de algo que quiere servirle, tiene tiempo. Y me dice mi hermana, ¿tú qué dices, hermano? Hermana, yo no le puedo decir que no a mi padre. Si estoy aquí es por él, no puedo decirle que no. Y es tanto que se lo he rogado a él todo el tiempo. Y es un gozo, créanme, es un gozo tan grande el que vivo. Me llevo muy bien con mi esposa. Es como todo, hay problemas. Con mis hijas, las amo, las adoro. A lo mejor ahorita el tiempo ya no se lo puedo dar como pude, que pude haber dárselo, ¿no? Se lo pude haber dado hace muchos años, porque las dos están casadas, pero las dos las amo. Me llevo muy bien con mis yernos, a mis nietos los amo también en cantidad. El amor de Dios es tan grande que no hay palabras de describirlas. ¿De qué manera el Señor ha cambiado mi vida? El Señor nos cambia, aunque nosotros no queramos, pero si nos ponemos dóciles, nos cambia con mucho más ganas, con más amor. Podemos ver el amor en los hermanos, podemos ver el amor en lo que no conocemos. A veces yo te tengo eso que digo, yo siempre le decía al Señor, ayúdame a hablar, y siempre me pone, dice mi esposa, es que tú llegas, te encuentras a alguien y terminas hablando de Dios con ellos, no te paran. Digo, no soy yo el que hablo, es Dios el que les quiere hablar, yo nada más coopero. Digo, y esa es mi frase con ella. Y le digo, le quiero comentar una anécdota, una historia, que le digo, tanto es el amor de Dios para uno, que una vez también, esta parte creo que Dios por eso no quiere que se me vaya. Venía de un accidente también automovilístico. Venía yo aquí en la ciudad de Mocambo, un accidente, se me impactaron dos carros. Los dos carros, uno se desbarató por completito, la otra se levantó todo el cofre de la camioneta se le desbarató, y mi camioneta un pequeño rasguño. En eso llegó tránsito y me dice el tránsito, dice, oye, pero ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste aquí? Le digo, no, nada, le digo, estaba el tráfico parado, y yo me paré, pero entonces venían recios y se estamparon conmigo. Esto no creo que se pueda mover, dice, se lo van a tener que llevar. Hermanos, Padre, en ese momento cuando hago yo arrancar la camioneta, me habla el Señor. En ese momento en la mente me dice, Salmo 91, verás caer miles a tu lado y 10,000 a tu derecha. A tus ojos verán el amor que yo siento por ti. Y digo, a ver, gracias Señor, yo sabía que algo así era, porque esto no fue obra así tan fácil, digo, de que ya a mí me dejas con algo así, y de buenas a primeras los otros carros se desbarataron. Gracias Señor, porque aún sin merecerlo estás conmigo. Y muchas cosas, otro accidente que me pasó en carretera también, todo el Señor se me ha manifestado en carretera. Y llegó el momento donde me dice, iba yo como 80,000 kilómetros de velocidad, y se me atraviesa una señora, alta velocidad, en freno también, la camioneta coleando como 5 metros, hace la camioneta así solita, y la señora queda agarrada del cofre. Y eso es para gloria de Dios, solamente Él sabe por qué lo hace. Él hace maravillas en nosotros, y creo que para muestra
un botón. De este hombre rebelde, este hombre que no creía, que él creía que él lo hacía todo, tuvo que entrar Dios para cambiar su vida. Amén. Me recuerda el Magnificat de María Santísima. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga. Igualmente. Feliz Pascua de Resurrección. Estamos en la 50ª Pascual. Cristo ha resucitado y está entre nosotros y está actuando. Cristo te busca. Ábrele la puerta. Quiere entrar, quiere sanar tu corazón, quiere transformar tu vida. Ábrele la puerta. No dejes de cultivar tu amistad con Él. No dejes la oración y en tiempo de prueba permanecerás de pie. Dios te bendice abundantemente, hermano. Gracias. Sigas dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, de su amor, de su misericordia. Así sea. En Rosendo. Y bueno, pues recuerden, ya viene el 10 de mayo. No se te olvide hacer el ejercicio de la caridad. Dios espera de ti para que puedas ayudar a tus hermanos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Buenas noches.